Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo A y vamos a hablar sobre Burkholderia cenocepacia. Esta es una de las 22 especies de Burkholderia cepacia complex y pues nosotros nos vamos a concentrar en Burkholderia cenocepacia. Bueno, antes de hablar sobre la taxonomía de Burkholderia cenocepacia, quiero dar un poquito de contexto sobre el género Burkholderia. Este género fue propuesto en 1992, dado de especies que antes fueron pertenecientes al género Pseudomonas. El género Burkholderia está compuesto por 22 especies, especies bacterianas que estas fueron descritas hasta el 2017. Burkholderia cenocepacia pertenece al grupo Burkholderia cepacia complex. Anteriormente Burkholderia cenocepacia era conocida como Genomovar 3 y era muy importante a nivel clínico, ya que esta presenta una alta resistencia a múltiples antibióticos. Algo muy curioso de esta bacteria es que tiene un genoma enorme y esto hace que sea repartido en muchos pedacitos y eso hace que sea muy adaptable a su entorno. A lo cual, esto es un dato muy curioso, ya que como tiene mucho parecido a las demás especies, tiene que verse a través de un microscopio. Si no me equivoco, creo que es la única que se tiene que ver específicamente a través de un microscopio para saber si realmente es cenocepacia o las demás especies. Esta es considerada una de las especies con mayor importancia médica dentro del complejo Burkholderia cenocepacia. Esta es considerada una de las especies de mayor importancia médica dentro del complejo Burkholderia cepacia complex. La taxonomía de esta bacteria pues viene del dominio bacteria, viene del filo Protobacteria, de la clase Beta Protobacteria, su orden es Burkholderiale, su familia es Burkholderacea, su género es Burkholderia y pues la especie es Burkholderia cenocepacia. Dentro de los componentes estructurales de la bacteria sabemos que es una bacteria gram negativa que posee una envoltura celular compuesta por membrana interna que peptidoglicanos y membrana externa con lipopolisacáridos. Entre sus principales componentes destacan los exopolisacáridos y cápsula, que favorecen la formación de biopelículas y la protección frente al sistema inmune. También presenta distintos tipos de pili y fimbras, como los principales pues serían el cable pili y el pili tipo 4, involucrados en la adhesión y la colonización del hospedero. Además, estos poseen flagelos relacionados con la movilidad. Sabemos que es una bacteria flagelada, tiene movilidad y proteínas de adhesión. Y estos son muy importantes para la virulencia de la bacteria. Además, tiene resistencia a desinfectantes, por eso puede sobrevivir en hospitales y causar infecciones oportunistas. Esta bacteria obtiene energía mediante procesos oxidativos, o sea que ocupa oxígeno para producir energía. Puede utilizar distintos carbohidratos como alimento y se puede adaptar fácilmente a ambientes. La prueba de oxidasa positiva indica que tiene enzimas para usar oxígeno en su metabolismo. La catalasa positiva le ayuda a protegerse de sustancias tóxicas. La movilidad positiva se debe a sus flagelos que le permiten movilidad y adaptarse. También se hicieron pruebas como lisina, ornitina y arginina para diferenciar mejor especies de Burkholderia. En agar-MB y McConkey se confirma que es una bacteria no fermentadora porque no fermenta lactosa. En agar cetemida puede diferenciarse de otras bacterias similares. En agar sangre se observa su crecimiento en medios enriquecidos. Tiene resistencia a desinfectantes, lo que puede sobrevivir en hospitales y causar infecciones oportunistas. Buenas tardes. Hoy vamos a analizar a fondo un patógeno sumamente adaptable y resistente, la bacteria Burkholderia cenocepacia. Aunque no es muy mencionada en el día a día, en el ámbito médico es un patógeno crítico, ya que es responsable de muchas infecciones graves como la neumonía asociada a la fibrosis quística y a la enfermedad granulomatosa crónica. Su peligrosidad radica principalmente en su asombrosa capacidad para sobrevivir a lugares más diversos. De hecho, en la diapositiva tenemos
Un ejemplo de la enfermedad es un corte axial. Bueno, hablemos primero de sus reservorios, es decir, los lugares donde vive, donde se multiplica. En la naturaleza, su principal hogar es la rizósfera, que es el área del suelo que rodea las raíces de las plantas. Y pues esto, curiosamente, decimos es una bacteria, les va a hacer daño, es mala, pero no. En los suelos agrícolas esta bacteria suele ser muy beneficiosa para los cultivos, ya que ayuda a las plantas a crecer y las protege de muchísimos hongos. Sin embargo, su resistencia le permite colonizar el agua dulce de los ríos, de los lagos y de alguna de las aguas que puedan estar estancadas. Al poder sobrevivir con tan pocos nutrientes, es extremadamente resistente e incluso puede llegar al agua que nosotros consumimos, en el agua potable, como pueden ser en las tuberías, que es un lugar húmedo. Además, en nuestros hogares aprovecha, como ya antes mencionado, lugares húmedos para instalarse. Es muy común encontrarla en los fregaderos de la cocina, en las coladeras, puede ser del patio, sistemas de aire acondicionado como el que tengo aquí arriba, en los baños, en las regaderas. Cuando pensamos en un reservorio humano, la situación es completamente diferente. La bacteria entra en nuestro sistema a través de nuestro tracto digestivo. Una vez dentro, coloniza los pulmones y se convierte en una fuente de infección. Aquí ocurre un fenómeno pues muy importante. Existen portadores asintomáticos. Creo que esto lo hemos visto todos, o hemos escuchado la palabra asintomático. Un ejemplo reciente es en el COVID, que son personas en muchos tipos de enfermedades. Se suele decir que no presentan síntomas, por lo cual estas personas son un foco de infección, porque pues por lo mismo que no se toman medidas y no se tiene pues conciencia de la enfermedad, son un potencial contagio. Por último, en el entorno hospitalario, su reservorio ideal son los equipos de medios no esterilizados, donde se adhiere con facilidad y no se mantiene una desinfección constante. Sabiendo dónde vive, nuestra pregunta es, ¿cómo se transmite? Bueno, existen una de las 6 formas principales de contagio que pues debemos conocer, que la primera es la transmisión humano a humano, que se da por contacto directo, por contacto físico. La segunda es a través de fómites, que es fómite, es un vector pasivo, como por ejemplo compartir utensilios del hogar como vasos, cucharas, platos o cepillos dentales. La tercera vía de transmisión son las superficies de uso compartido, como las zonas húmedas, como ya lo habíamos mencionado, como baños y cocinas. La cuarta forma es por fluidos, específicamente por las gotitas que expulsamos al toser o al estornudar o al hablar. La quinta vía es el contacto ambiental directo, con agua contaminada, con suelo o plantas. Y la sexta, sumamente crítica, en el ámbito médico, ocurre a través de dispositivos clínicos como nebulizadores, catéteres o equipos médicos pues que no han sido esterilizados adecuadamente. Como podemos ver, su campo de transmisión es sumamente amplio. Por eso las medidas que podemos tomar para prevenirla pues son 3 cosas, que una de ellas es pues la higiene rigurosa, el cuidado, y en el ámbito médico pues sería la estricta esterilización pues adecuada del equipo médico, y el aislamiento de contacto cuando sea necesario.
Las medidas de prevención son sumamente importantes para evitar la propagación de Burkholderia ceanocepacia. Como el primer punto podemos ver la buena higiene cotidiana, que ahí es donde yo considero que entra la de lavarse las manos todos los días, que es una de las medidas más importantes para prevenir la transmisión de infecciones bacterianas, especialmente en hospitales y laboratorios, sobre todo antes y después de estar en contacto ya sea de alguna cepa o cultivo con esa bacteria o de alguien infectado. También es importante mantener una buena higiene cotidiana del espacio. Las áreas donde se encuentran pacientes deben mantenerse limpias y desinfectadas constantemente para evitar la propagación de este microorganismo. En los laboratorios es obligatorio el uso de equipo de protección personal para evitar la exposición directa al material. Se tiene que usar una bata de laboratorio, unos guantes, protección ocular, cubrebocas o respirador cuando existe el riesgo de aerosoles. En los casos de contención, el manejo de este tipo de cultivos debe realizarse bajo prácticas de bioseguridad nivel 2, que este nivel se utiliza para microorganismos que pueden causar enfermedades en humanos, pero con tratamiento disponible, y tiene que tener acceso restringido a este tipo de laboratorios. En estos laboratorios se usan las cabinas de bioseguridad para procedimientos que generen aerosoles y debe de haber protocolos de emergencias y eliminación segura de residuos biológicos. Los controles aplicables que comúnmente se utilizan para controlar a Burkholderia ceanocepacia es el uso de antibióticos en uso clínico. El primero que podemos observar es Aztronam, que este es un antibiótico monobactámico que fue aprobado para el tratamiento de bacterias gram negativas. Este antibiótico actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana y en pacientes con fibrosis quística se les puede administrar por la inhalación para disminuir infecciones pulmonares crónicas que ésta les puede llegar a causar. El segundo que podemos ver es Doripenem, que esta tiene una mayor actividad in vitro, tiene una elevada actividad contra bacterias gram negativas y se puede administrar también en niños, ya que su infusión intermitente prolongada es eficaz para mejorar la función pulmonar. El tercero que podemos ver es Tobramicina, que es usado para pacientes de igual manera con fibrosis quística por las constantes infecciones pulmonares que ésta les puede llegar a causar, pero este puede causar efectos secundarios como daño renal y pérdida auditiva. El último antibiótico que podemos ver es el trimetoprima sulfametaxazol, que es un antibiótico mezcla de otros antibióticos. Es muy usado para las infecciones causadas por bacterias oportunistas como lo es Burkholderia ceanocepacia y es actúa inhibiendo la síntesis de ácido fólico bacteriano que impidiendo el crecimiento y reproducción de las bacterias. Pero algunas cepas han desarrollado resistencia a lo largo de los años. Por último, les voy a platicar de los grupos de poblaciones más afectados por Burkholderia ceanocepacia. Esta bacteria afecta a las personas cuyos pulmones ya presentan un deterioro significativo por la edad, que quiere decir que afecta más a las personas ya que son adultos mayores. También afecta a las personas inmunodeprimidas o con enfermedades pulmonares crónicas como la fibrosis quística. Estas personas presentan mayor susceptibilidad debido al daño previo en los pulmones y acumulación de moco, lo cual le facilita la colonización bacteriana. Y en estos pacientes puede ser mucho más difícil de tratar. También afecta a los trabajadores de hospitales y laboratoristas, ya que estos al estar expuestos constantemente con pacientes infectados o con cepas en cultivos, o incluso con material biológico, corren el riesgo de contraer esta bacteria. También algunos animales domésticos, especialmente los perros, ya que ya sea inmunocompetentes o también inmunodeprimidos, también pueden presentar infección por Burkholderia ceanocepacia. Muchas gracias, esto fue todo por nuestra parte al hablar de Burkholderia ceanocepacia como una bacteria patógena oportunista.